¿Qué tal? Bienvenidos todos y todas, jóvenes, padres de familia, público en general, a Educando TV. Mi nombre es Jorge Blancas Moreno y yo voy a ser el facilitador de esta asignatura, Español, primer grado. En esta sesión vamos a investigar acerca de los mitos y leyendas universales, para lo cual lo primero que vamos a hacer es ir a las siguientes imágenes. La primera imagen que estamos viendo es el Mitos de Venus. Es una obra del pintor italiano Sandro Botticelli y fue creada en el periodo del Renacimiento. La segunda obra pictórica que estamos viendo es el mito de Atenea. También fue creada por el pintor italiano Sandro Botticelli en el periodo del Renacimiento. ¿Han visto estas obras? ¿Les recuerda algo a alguien? ¿En dónde las han visto? A lo largo de la historia de la humanidad, los mitos y leyendas nos han permitido conocer otros pueblos, otras culturas, otras sociedades, así como también conocer cómo estos pueblos perciben el mundo. Claro está, retroceder en el tiempo es casi imposible, por lo cual hoy vamos a ver dos lecturas. La finalidad de este proyecto es que investiguemos acerca de los mitos y leyendas universales. Sugiero que este sea el momento para que ustedes saquen todos sus útiles escolares. Esto es un cuaderno, un libro, un lápiz, un borrador, tal vez una pluma. ¿Están listos? Pues vamos a empezar. ¿Qué saben acerca de los mitos y leyendas universales? ¿Conocen alguna característica? ¿En dónde las han leído? ¿Cuáles han leído? ¿Les gustan estas historias? ¿Verdad que es emocionante y agradable escuchar estas historias maravillosas de miedo, de terror, tal vez de amor, tal vez muy divertidas? ¿Recuerdan, por ejemplo, ustedes, esa es la leyenda tan famosa en nuestro país, que es La Llorona? Por supuesto que la recuerdan. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, la leyenda oaxaqueña de la Matlacigua? ¿La han escuchado? Esa leyenda da mucho miedo. Gracias a que en nuestro país existe la tradición oral, estas leyendas se han transmitido de generación en generación. A continuación vamos a ver otra obra pictórica. Es el Mitos de Zeus. Es una obra creada por el pintor francés Ingres. Se escribe Ingres, se pronuncia Ingres, y fue creada en el siglo XIX. Pues bien, ahora que han visto esta obra, vamos a empezar con una lectura. La primera lectura que vamos a hacer se llama La creación del mundo. Y vamos a empezar. Apenas había aparecido la vida y el señor Tlalocan ordenó a la tierra que reverdeciera y pronto todo se cubrió de hierro, de bosque, de selva. Aparecieron los animales en el mundo. El señor Tlalocan pensó, ¿y para quién será todo esto? Ya sé, voy a hacer que otro animal para que lo use todo. Así pues, hizo a un hombre e hizo a una mujer para que vivieran en el mundo y lo poblaran. ¿Pero qué creen? No se hablaban, ni siquiera se veían a los ojos. Y así pues, como para cuándo se va a poblar si el hombre y la mujer ni siquiera se hablaban. Ay, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Preguntaba el señor Tlalocan. Y entonces el señor Tlalocan
que junta un montón de piojos y tomándolos con 2 puños, que se los echa a la cabeza, uno a la mujer y el otro puñado al hombre. Claro, al sentir a todos estos piojos, que se empiezan a rascar y a rascar y a rascar, y seguían rascándose y seguían rascándose, y como nadie podía expulgarlos, ustedes están de acuerdo que nadie puede expulgarse solo, ¿verdad? Pues entonces tuvieron que hablarse. Una vez que ya estaban hablando, y como es un asunto tardado, pues el próximo paso es que comenzaron a quererse. Y así empezó todo. Así nacimos en la tierra, porque el señor Tlalocan usó los piojos para ayudar tantito a nuestros primeros padres. ¿Cómo la ven? Ahora resulta que le debemos nuestra existencia a los piojos. Y ese es el fin de la leyenda. Pues continuando con los mitos y leyenda, vamos a ver la siguiente tabla. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el título de la lectura sirve para anticipar el contenido de la historia? Sí, sí nos sirve porque el título es La creación del mundo y podemos seguir anticipando de qué se trata el cuento. ¿De qué habla o qué nos presenta la lectura? Como nos dimos cuenta, habla acerca de cómo se fue creando el mundo. ¿Cuál es el tema que trata? La creación del mundo. ¿Creen que es una historia antigua o reciente? ¿Tiene autor el relato? El texto que acabo de leer, que es La creación del mundo, es un texto muy antiguo. Es de origen náhuatl. Es una historia creada para explicar un fenómeno. La gente de esa época, para explicar algún fenómeno mítico religioso, pues creaba estas historias. Algunas de las características de, regresando un poco a los mitos, por ejemplo, en las primeras imágenes vimos el mitos de Venus y el mitos de Atenea. Estos mitos cuentan cómo, gracias a las hazañas de dioses, de diosas, de semidioses, de semidiosas, tuvo su origen algo nuevo. Este tipo de relatos manifiesta casi siempre una creación, porque cuenta cómo se produjo algo. Y además son un testimonio de quien las produce y se transmiten de generación en generación. Y de esta manera se mantienen vivas en el tiempo. Bien, vamos a ver otra tabla que tiene que ver con los mitos de diferentes pueblos. Los tipos de diferentes pueblos son romanos, griegos, mesopotámicos. En fin, casi todas las culturas producen algún mito. Yo les voy a recomendar que en sus bibliotecas puedan consultar el Popol Vuh, que es maya, o los mitos y leyendas del mundo, que también está en su biblioteca, o también les puedo recomendar la mitología fantástica. Pues bien, como les decía yo, la clasificación de mitos, vamos a verla en la siguiente tabla. Y esta clasificación de mitos empieza con los teogónicos. Los teogónicos relatan el origen y la historia de los dioses. También existen los cosmogónicos. Estos intentan explicar la creación del mundo. Otro tipo son los escatológicos.
son los que intentan explicar el futuro y el fin del mundo. Uno más son los mitos morales. Estos aparecen en casi todas las sociedades y es la lucha del bien y del mal. Continuando con nuestra sesión, vamos a analizar ahora el mito que acabamos de leer. Esto es el mito de la creación del mundo, para lo cual también tenemos otra tabla. Les sugiero que mientras estamos poniendo esta tabla, ustedes vayan anotando en sus cuadernos algunas ideas que le parezcan importantes para que ustedes vayan recordando lo que estamos observando. Bien, entonces, el mito se llamó la creación del mundo, ¿verdad? Habla acerca de la formación del universo, de la tierra, de algún aspecto de la naturaleza o de los seres humanos. Habla de cómo se reprodujeron los seres humanos. ¿Tiene algún origen divino? Sí. ¿Por qué? Porque el señor Tlalocan es el creador de la tierra. Ya saben, con los piojos se los echó al hombre y a la mujer y ellos se quisieron y a partir de se pobló la tierra. Es un relato que asombra, sí. ¿Por qué? Porque da una explicación mágica y creativa de cómo se produjeron los seres humanos. ¿A ustedes se les había ocurrido que los seres humanos probablemente se produjeron o se pobló la tierra a partir de unos piojos? ¿Verdad que no? Entonces es un texto muy creativo. Ahora, ¿representa las puertas del bien y del mal? Sí, representa el bien, ya que en este caso tiene que ver con la reproducción humana. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente imagen. La imagen que estamos viendo es la princesa Donají. Es de la artista norteamericana Isis Rodríguez, quien vivió mucho tiempo en Oaxaca. La produjo hace como unos 3 años. El gobierno del estado le encargó hacer esta reproducción. Y bueno, como ustedes pueden dar cuenta, es una obra pictórica muy hermosa. Y ahora que la están viendo, pues lo que vamos a hacer es que les voy a leer la leyenda de la princesa Donají. ¿Están listos? ¿Sí? Muy bien. Pues vamos a empezar con la lectura de la leyenda de la princesa Donají. Según cuenta la leyenda, Cosijoesa, señor de Sachila, se unió a los mexicas después de combatirlos y tomó como esposa a una hija de Ahuitzol, rey de Tenochtitlan, llamada Coyolicatzin, en español, copo de algodón, asegurando así la tranquilidad de su gobierno. De aquel matrimonio nació Cosijopi y la encantadora princesa Donají. Cuando Cosijoesa se unió a los mexicas, provocó el disgusto de los mixtecos, quienes dirigidos por Sawindanda lo atacaron apoderándose de Monte Albán. Donají fue tomada como rehén y llevada a Monte Albán cautiva para los mixtecos. Sawindanda se enamoró de su hermosura, pero Donají amaba a su padre y a su pueblo, por el cual deseaba sacrificarse. Por lo que entonces envió a una joven de su confianza a dar un mensaje a su padre, en donde le decía que podía recuperar Monte Albán, que lucharan por él, porque Pitao, dios de la tierra,
los apoyaría. Entonces, los zapotecas se lanzaron a este objetivo, avisándole así a la princesa que iba a ser recuperada con la reconquista de la gran ciudad zapoteca. Sin embargo, al fragor de la batalla y viéndose diezmado, Sawindanda abonó la fortaleza y se llevó a Donají. Al amanecer, al día siguiente, la princesa Donají fue juzgada con estas palabras: tú eres la garantía de la paz y tu rey ha faltado a su palabra. Ahora pagarás por la culpa de tu pueblo. La joven permaneció impasible. No pidió perdón a sus verdugos. No se humilló. No lloró. A las orillas del río Atoyac, de un solo tajo, ¡zas!, cortaron su cabeza y su tibia sangre enrojeció con líquidos claveles las ondas cristalinas. Después de mucho tiempo, bajo el mullido césped encontraron su tumba. Un bello lirio de morados pétalos erguíase majestuoso en las riberas del Atoyac, sereno y apacible. Donají, heroica mártir, se había convertido en flor para fijar su recuerdo en la quietud perpetua de los siglos. Alma grande, la princesa de ojos tranquilos, ahora es un símbolo local. Inolvidable es su recuerdo y su grandeza es infinita, su heroísmo también. ¿Les gustó? ¿Les gustó la leyenda de Donají? ¿Ya la habían escuchado? Seguro que ya la habían escuchado, ya la habían visto. Porque esta leyenda Donají usualmente se presenta en las festividades del Lunes del Cierro, que es cada año. Según Jacobo Dalevuelta, que es uno de los más famosos escritores oaxaqueños, Donají nació en Roaló y forjó su espíritu en el ejemplo del valor, de la sabiduría, de la lealtad a su padre Cosijoesa y con la emoción renovada y magnífica de amores de su madre Coyolicatzin. Según el mismo autor, Jacobo Dalevuelta, en la adolescencia cambió su vida por la libertad de su pueblo. Representa una historia local y en esa historia local vemos la lealtad de la raza, la abnegación del indio, el amor, el pensamiento, la fidelidad y el heroísmo fueron sus banderas. La cabeza desprendida de su tronco con su bello rostro, tal y como se ve en la imagen que pasamos al principio, y una flor de lirio brotando por su oído, flotando por el río Atoyac, ahora son el símbolo de nuestra gran ciudad capital. Y como les decía, cada año se presenta la significación en los lunes del cerro. Pues bien, ¿les gustó, verdad? A todos nos gusta esta historia. ¿Qué historia narra esta historia que acabamos de escuchar? Pues la leyenda de la princesa Donají. ¿Quiénes son los personajes? Pues es Donají, su padre, su madre, todos los pobladores que la cautivan, que la hacen presa, todos ellos son los personajes. Pues continuando con nuestra sesión, ahora vamos a ver algunas nociones y características de la leyenda. Como escuchamos en esta leyenda, pues estas son usualmente narraciones populares, ficticias, que integran algún suceso ocurrido en la localidad, en la región o en el estado. Usualmente las leyendas destacan
alguna característica muy específica de esos pueblos o de esa región o de ese estado. Las leyendas usualmente no intentan explicar nada, solo cuentan una historia que narra o los deseos o los anhelos o los sueños o los miedos de un pueblo determinado. En este caso de la leyenda Donají, todas esas cosas reflejan a los oaxaqueños. Otra característica de estas leyendas es que se desarrollan en lugares conocidos, tal y como escuchamos en la leyenda Donají. Escuchamos, por ejemplo, que se desarrolla la leyenda cerca del río Atoyac y cerca del Monte Albán. Otra característica de las leyendas es que son personajes de la región y que pudieron haber sido personajes reales. Una característica que comparten los mitos y las leyendas es que son ficción. Esto es, pueden estar basadas en algún hecho real, pero no son verdad. Pues bien, ahora que escucharon estos dos textos, les vamos a pedir que busquen en su biblioteca o en el internet, que investiguen más acerca de los mitos y las leyendas, que investiguen otros mitos, que investiguen otras leyendas, o que pregunten a su familia o a algún amigo si conocen otras leyendas, otros mitos, para que los compartan con ustedes. Para finalizar, vamos a ver el siguiente cuadro. En el siguiente cuadro vamos a ver algunas características de los mitos y de las leyendas. Es un ejercicio de comparación. Los ejercicios de comparación ahora son un método que se usa en todas las disciplinas y lo vamos a ver hoy. Bien, pues de este lado está el mito y de este lado está la leyenda. Lo que te recomiendo es que hagas este ejercicio en casa, que ustedes lo rellenen en su casa. Yo ya les voy a ayudar un poco, como ustedes pueden darse cuenta. Por ejemplo, una característica de los mitos es que los personajes son dioses, diosas, semidioses o semidioses. En cambio, en la leyenda, los personajes son reales y tienen algún nombre. En los mitos, los personajes tienen algún poder. En la leyenda tienen personajes reales. Pues ustedes van a completar la siguiente tabla: el tema, el ambiente y lo que tratan de explicar. Bueno, pues espero que se hayan divertido, espero que hayan aprendido acerca de los mitos y las leyendas, de sus características, de sus funciones y que sepan reconocer qué es el mito y la leyenda. Por mi parte, eso fue todo. Espero verlos en la próxima sesión. Me despido de ustedes. Hasta luego.